trucha arcoíris, Oncorhynchus mykiss. La trucha arcoíris es una de las especies de peces más emblemáticas del planeta. Su nombre evoca los colores del arco iris, y no es para menos. Su cuerpo brilla con tonos plateados, rosados y verdosos que cambian según la luz del agua, la edad del pez y la época del año. Es una especie que combina belleza, fuerza y resistencia, cualidades que la han convertido en un símbolo tanto de la naturaleza salvaje como de la pesca deportiva. Origen y distribución originaria de los ríos y lagos de la costa del Pacífico de América del Norte, especialmente desde Alaska hasta México. La trucha arcoíris ha conquistado el mundo. Gracias a su gran capacidad de adaptación, ha sido introducida en más de 80 países, desde los fríos arroyos de la Patagonia Argentina hasta los lagos de Europa, Asia y Oceanía. En muchos lugares se cría en acuicultura por su valor alimenticio y comercial. Aspecto físico. La trucha arcoíris posee un cuerpo alargado y esbelto, cubierto por pequeñas escamas finas. Su color varía según su entorno. En aguas claras de montaña puede lucir un tono plateado brillante, mientras que en aguas más oscuras su cuerpo adopta un verde oliva o azul metálico. Lo más característico es la línea rosada o rojiza iridiscente que recorre sus costados, de la cabeza hasta la cola, recordando los colores de un arco iris. Además, presenta numerosas manchas negras en el dorso, aletas y cola, que la distinguen de otras especies del mismo género. Su tamaño depende de las condiciones del hábitat. En ríos pequeños puede medir entre 25 y 40 centímetros, pero en lagos profundos o criaderos controlados puede superar los 60 centímetros y alcanzar más de 5 kilogramos. En casos excepcionales, algunos ejemplares han llegado a pesar más de 10 kilogramos. Hábitat natural. La trucha arcoíris habita en aguas frías, claras y bien oxigenadas, típicas de los ríos de montaña y lagos de altura. Prefiere temperaturas que oscilan entre 10 y 16 °C y evita los lugares donde el agua es cálida o contaminada. Se siente cómoda en corrientes rápidas con fondos de grava o piedra, donde puede esconderse entre las rocas, raíces o vegetación acuática para acechar a sus presas. Alimentación. Este pez es carnívoro y oportunista. Su dieta varía según la etapa de su vida y la disponibilidad de alimento. Los ejemplares jóvenes consumen insectos acuáticos, larvas, gusanos y pequeños crustáceos. Los adultos amplían su menú, incluyendo ranas, renacuajos, moluscos e incluso peces más pequeños. En ambientes naturales es común verla saltando fuera del agua para atrapar insectos en vuelo, una conducta que demuestra su agilidad y su excelente vista. Comportamiento y adaptación. La trucha arcoíris es un pez de comportamiento activo y territorial. A menudo defiende su zona de alimentación de otros individuos, especialmente durante el periodo reproductivo. Su notable capacidad de adaptación le ha permitido sobrevivir en una gran variedad de ecosistemas, incluso en lugares donde las condiciones difieren mucho de su hábitat original. Existen también formas migratorias, conocidas como steelhead, que viven parte de su vida en el mar y luego regresan a los ríos para reproducirse, de manera similar a los salmones. Estas variantes pueden alcanzar tamaños mucho mayores y son extremadamente resistentes. Reproducción. La época de desove ocurre generalmente en primavera, cuando la temperatura del agua comienza a aumentar ligeramente. La hembra cava un pequeño nido en el fondo de grava, conocido como red, donde deposita entre 500 y 3000 huevos. El macho los fecunda y ambos cubren el nido con pequeñas piedras para protegerlos de los depredadores. Los huevos eclosionan tras varias semanas, dependiendo de la temperatura del agua. Los alevines permanecen en el nido hasta que absorben el saco vitelino. Luego comienzan a nadar libremente en busca de alimento. Importancia ecológica y económica. La trucha arcoíris cumple un papel fundamental en los ecosistemas acuáticos. Es un bioindicador de la calidad del agua, ya que solo prospera en ambientes limpios y oxigenados. Su presencia indica la buena salud de ríos y lagos. Además, tiene un gran valor económico y recreativo. Es una de las especies más criadas en piscifactorías del mundo y una de las más codiciadas por los pescadores deportivos, que aprecian su fuerza, velocidad y combatividad. Al ser capturada, suele realizar saltos espectaculares que ponen a prueba la habilidad del pescador. Conservación y amenazas.
Aunque es muy resistente, la trucha arcoíris enfrenta amenazas en ciertos lugares: la contaminación del agua, la deforestación de las cuencas, la sobrepesca y el cambio climático. Además, su introducción en ambientes donde no es nativa puede afectar a especies locales, ya que compite con ellas por alimento y espacio. Por ello, en muchos países se promueven programas de manejo responsable que buscan equilibrar la conservación del ecosistema con la práctica de la pesca y la producción acuícola sostenible, símbolo de pureza y vida. La trucha arcoíris no es solo un pez, es un símbolo de los ríos prístinos y la fuerza de la naturaleza. Su presencia en las aguas frías y transparentes recuerda la importancia de cuidar el medio ambiente. Cada reflejo de su cuerpo multicolor es un mensaje de equilibrio, energía y vida. El salto del río cristalino. En un pequeño río de montaña, las aguas frías y cristalinas reflejaban los rayos del sol como un espejo. Entre las rocas, una trucha arcoíris nadaba ágilmente, observando cada movimiento de los insectos que caían al agua. Un día, un alevín curioso decidió aventurarse corriente abajo, enfrentándose a rápidos y cascadas. Cada salto era un desafío, pero también una lección de supervivencia. Aprendió a esquivar depredadores, a atrapar su alimento y a encontrar los lugares más seguros para descansar. Con el tiempo, creció y se convirtió en la trucha más ágil del río, símbolo de libertad y fuerza para todos los habitantes del agua. La migración del steelhead. En la costa del Pacífico, una trucha arcoíris llamada Luma vivía en un lago tranquilo, pero al acercarse la primavera, su instinto la empujó a migrar hacia los ríos que la habían visto nacer. Saltando cascadas y enfrentando corrientes furiosas, Luma recordaba cada curva del río y cada escondite secreto de su infancia. La travesía era peligrosa. Aves, nutrias y otros depredadores acechaban, pero su instinto y fuerza la guiaban. Finalmente, alcanzó los lugares de desove, depositando sus huevos en la grava y asegurando que la próxima generación de truchas arcoíris pudiera vivir y crecer en aquel río. Su viaje se convirtió en un símbolo de perseverancia y renovación. La trucha arcoíris y el pescador. En un lago sereno, un pescador veterano lanzó su línea esperando una captura. Lo que no sabía era que una trucha arcoíris gigante, de más de 60 centímetros, estaba cerca, observando con inteligencia el movimiento del anzuelo. Cuando mordió la carnada, comenzó una lucha épica. La trucha saltaba fuera del agua, giraba y corría con fuerza, mientras el pescador intentaba mantener la línea. Después de varios minutos de tensión, finalmente la trucha fue liberada. Nadie vio su color rosa intenso y las manchas que brillaban como joyas, pero aquel día, tanto el pescador como la trucha compartieron un momento de respeto y admiración, recordando que la fuerza de la naturaleza merece ser protegida. La guardiana del río. En un remoto arroyo, los habitantes contaban historias sobre una trucha arcoíris legendaria que cuidaba el equilibrio del río. Se decía que mantenía a raya a los peces invasores y ayudaba a los alevines a crecer seguros. Cada vez que aparecía, su cuerpo reflejaba el sol en colores tan vivos que parecía un arco iris flotando entre las aguas. Para los lugareños, era un recordatorio de que la naturaleza, aunque frágil, tenía sus guardianes invisibles, y que cada trucha arco iris, por pequeña que fuera, contribuía a mantener la vida del río. 1. El primer vistazo. En las aguas cristalinas de un río de montaña, los primeros rayos del sol iluminan el cuerpo plateado de una trucha arcoíris. Sus manchas negras y la franja rosa en sus costados reflejan la luz como un arco iris, anunciando que la vida en ese río es intensa y llena de movimiento. 2. Nacimiento entre piedras. Entre la grava del río, los huevos eclosionan lentamente. Los alevines se esconden en la arena, usando sus cuerpos diminutos y transparentes como camuflaje frente a los depredadores. Cada día es un aprendizaje. Cómo moverse con la corriente, cómo encontrar alimento y cómo permanecer ocultos. 3. La primera caza. El alevín intenta su primera captura de insectos. Sus movimientos son torpes pero instintivos. Un pequeño salto y el insecto queda atrapado. Esa primera comida marca el inicio de su destreza cazadora. 4. Amigos y rivales. A medida que crece,
La trucha arcoíris aprende a reconocer a otros peces del río. Algunos son compañeros, otros rivales. Defiende su territorio y aprende la importancia de la jerarquía acuática. 5. El río en primavera. Con la llegada de la primavera, el río se llena de energía. El aumento de la temperatura activa la reproducción. Las truchas comienzan a buscar lugares de desove, donde la grava es más fina y el agua más oxigenada. 6. El salto peligroso. Al enfrentarse a rápidos o cascadas, la trucha ejecuta saltos espectaculares. Cada salto es un desafío, pero también un ejercicio de fuerza y resistencia que fortalece su cuerpo para los días venideros. 7. Depredadores acechando aves, nutrias y peces más grandes son constantes amenazas. La trucha arcoíris aprende a esquivar y ocultarse, usando rocas, troncos y corrientes para protegerse. 8. Alimentación estratégica. El insecto que cae al río no siempre está solo. La trucha calcula, espera y decide cuándo atacar. Su dieta incluye insectos acuáticos y terrestres, crustáceos y pequeños peces, demostrando su adaptabilidad alimentaria. 9. Migración temprana. Algunas truchas jóvenes sienten el impulso de migrar corriente abajo, siguiendo el instinto. Atraviesan arroyos y rápidos, enfrentando desafíos que fortalecen su resistencia física y mental. 10. Steelhead, la trucha viajera. En los ríos cercanos al océano, algunas truchas arcoíris migran al mar y regresan para reproducirse. Conocidas como steelhead, estas truchas son más grandes, fuertes y resistentes. Un verdadero espectáculo de la naturaleza. 11. Encuentro con humanos. Los pescadores deportivos buscan estas truchas por su fuerza y agilidad. Saltan, giran y luchan contra el anzuelo, dejando ver su colorido cuerpo y recordando a los humanos la majestuosidad del río. 12. La línea rosa. La característica franja rosa no solo es belleza, indica la salud y la madurez del pez. Durante la reproducción, esta franja se intensifica, convirtiéndose en un faro para los machos que buscan pareja. 13. Construyendo un nido. La hembra cava un pequeño nido en la grava del río. Allí deposita cientos de huevos, cubriéndolos cuidadosamente para protegerlos de corrientes fuertes y depredadores. 14. Ciclo de la vida. Cada huevo es una promesa de continuidad. Los alevines que nacen recuerdan la sabiduría del río. Moverse con cuidado, aprender a cazar y sobrevivir a los peligros de su entorno. 15. Cambios estacionales. Con el cambio de estaciones, la trucha arcoíris modifica su comportamiento. En invierno reduce su actividad, escondiéndose entre rocas y profundidades, conservando energía hasta que llegue la primavera. 16. Trucha guardiana. Se cuenta que algunas truchas se convierten en guardianes del río, manteniendo equilibradas las poblaciones de peces pequeños y controlando la presencia de especies invasoras. 17. Reflejo del sol. En días soleados, su cuerpo iridiscente refleja la luz creando destellos multicolores. Este fenómeno no solo es hermoso, sino que sirve para confundir a depredadores y atraer presas. 18. La estrategia del escondite. Entre rocas y troncos, la trucha acecha y espera. Cada movimiento es medido, calculado, demostrando que la paciencia es tan importante como la fuerza. 19. La batalla por el alimento. Cuando varios peces compiten por la misma presa, la trucha muestra su territorialidad. Los saltos, embestidas y maniobras rápidas son parte de un ritual de supervivencia que define el orden en el río. 20. El ciclo reproductivo. Las truchas adultas repiten cada año la migración hacia los nidos de desove. Este ciclo asegura la renovación de la especie y mantiene la vida del ecosistema acuático. 21. La importancia ecológica. La trucha arcoíris regula la población de insectos acuáticos y pequeños peces, manteniendo un equilibrio natural que beneficia a todo el río. 22. Introducción a nuevos hábitats. En algunos lugares del mundo la especie ha sido introducida. Su adaptación sorprende. Logra sobrevivir en lagos, represas y ríos de distintas latitudes, mostrando su versatilidad genética. 23. Amenazas modernas. Contaminación, deforestación y cambio climático ponen en riesgo a la especie.
La trucha arcoíris sobrevive, pero los ecosistemas alterados reducen su número y afectan su salud. 24. El respeto del pescador. Los pescadores responsables practican la pesca con captura y liberación, aprendiendo que cada trucha es parte del equilibrio del río, y que respetarla asegura que futuras generaciones puedan disfrutarla. 25. Momentos de juego. A veces, las truchas juegan entre corrientes, saltan juntas y persiguen insectos. Estos momentos, aunque simples, fortalecen su cuerpo y enseñan a los alevines a sobrevivir. 26. Truchas nocturnas. Al caer la noche, la trucha reduce su actividad pero sigue alimentándose sigilosamente. Su vista adaptada a la penumbra le permite detectar presas que otros peces no ven. 27. La familia del río. Cada trucha arcoíris vive en un entorno comunitario, aunque territorial. Interacciones con otras especies crean un ecosistema dinámico, donde cada acción tiene repercusión. 28. Saltos espectaculares. Al enfrentarse a rápidos o depredadores, sus saltos pueden superar los 50 centímetros fuera del agua, demostrando agilidad y fuerza en un solo movimiento. 29. Arcoíris viviente. La combinación de su colorido cuerpo, su energía y su inteligencia hacen que la trucha arcoíris sea un verdadero tesoro de los ríos de montaña, inspirando a científicos, pescadores y amantes de la naturaleza. 30. El legado del río. Cada generación de truchas arcoíris continúa la historia del río, desde los huevos hasta los adultos. Su vida es un recordatorio de la fuerza, la adaptación y la belleza de la naturaleza. Antes de intentar capturar una trucha arcoíris, Oncorhynchus mykiss, es importante entender su comportamiento. Vive en aguas frías, claras y oxigenadas, generalmente en ríos de montaña o lagos con fondo de piedra. Suele estar activa en las primeras horas del día y al atardecer, cuando el sol no encandila la superficie. Es muy sensible a los ruidos, sombras o movimientos bruscos. Por eso la discreción es clave. Moverse despacio, sin levantar olas ni proyectar sombras sobre el agua. Elegir el lugar correcto. La trucha arcoíris se ubica en zonas específicas. Ríos, detrás de rocas grandes, en remansos, pozones profundos o entradas de corrientes donde espera a que la comida llegue flotando. Lagos, cerca de las orillas, sobre todo donde hay vegetación o entrada de agua fresca. En días nublados o fríos pueden subir a la superficie. En días calurosos, bajan al fondo buscando aguas más frías. Consejo: observa el agua durante unos minutos antes de lanzar. Muchas veces se pueden ver los reflejos o saltos de truchas cazando insectos. Equipo recomendado: caña y reel, una caña liviana o media liviana, de entre 1,8 y 2,4 metros, con buena sensibilidad. Reel spinning, frontal con freno suave, línea de 4 a 8 libras. Dependiendo del tamaño de las truchas del lugar. Mosca o señuelo. Depende del tipo de pesca. Pesca con mosca, fly fishing, es la más tradicional. Se usan imitaciones de insectos, moscas secas o ninfas que flotan o se hunden. Ideal para ríos de corriente media o baja. Ejemplos: Adam's Dry Fly, Woolly Bugger, Elk Hair Caddis. Spinning, lanzado ligero, ideal para principiantes. Se usan cucharillas, minnows pequeños o spinners. Ejemplos: Mepsaglia, Panther Martin, Rapala Countdown. Cebo natural. En algunos lugares está permitido usar lombrices, maíz o masa. Es efectivo, pero menos deportivo y en algunos ríos está restringido por normativa. Mejor momento del día: la trucha arcoíris se alimenta principalmente al amanecer y al atardecer. En primavera y otoño, está muy activa todo el día. En verano, se mueve más temprano o al caer el sol. En invierno suele permanecer en zonas profundas y se vuelve menos activa. Consejo: los días nublados son los mejores. Hay menos luz directa y las truchas se sienten más seguras para salir a cazar. Técnica básica de pesca. Para spinning, lanzado. Lanza el señuelo río arriba o en diagonal. Deja que la corriente lo mueva naturalmente. Recupera lentamente con movimientos suaves de muñeca, para imitar un insecto o pez herido. Mantén la línea tensa pero sin rigidez. La trucha suele morder con delicadeza. Para mosca, observa qué insectos hay en la superficie.
Elegí una mosca que los imite. Haz lanzamientos suaves evitando salpicar el agua. Deja que la mosca flote o derive con la corriente. Cuando veas el pique, levanta la caña con firmeza pero sin brusquedad. El momento del pique, la trucha arcoíris es rápida, pero no siempre muerde con fuerza. Podés sentir apenas una leve tensión o ver un movimiento sutil del hilo. Cuando piques, levanta la caña firme y mantén la presión constante. Si tiras demasiado, puede cortar el hilo. Si aflojas, se soltará el anzuelo. Durante la pelea, la trucha puede saltar fuera del agua varias veces para intentar soltarse. Mantén la calma. Seguí su movimiento y deja que el reel trabaje. Sacar y liberar la trucha. Si vas a practicar captura y liberación, recomendado. Moja tus manos antes de tocarla, para no dañar su piel ni sus escamas. Usa un copo o red sin nudos. Retira el anzuelo con cuidado y manténla siempre dentro del agua. Sosténela suavemente mirando contra la corriente hasta que se recupere. Cuando mueva la cola con fuerza, soltala. Verla alejarse, sana y libre, es el mejor premio para un pescador responsable. Consejos finales del pescador. Usa ropa con colores naturales. Evita reflejos metálicos. Mantén silencio y paciencia. La trucha detecta vibraciones. Observa los insectos que hay en el entorno. Ellos te dirán qué señuelo usar. Siempre respeta las normas locales de pesca y las temporadas habilitadas. Recordá que cada trucha que liberas es una oportunidad más para el equilibrio del río. Conclusión: pescar una trucha arcoíris no es solo atrapar un pez, es entender el río, sentir la corriente y respetar la vida que fluye bajo la superficie. Cada captura es una historia de conexión entre el ser humano y la naturaleza, y cuando el sol refleja el arco iris sobre el agua, sabes que estás frente a una de las joyas más hermosas de los ríos del mundo. Esto fue Mordida Mortal Pesca. Suscríbete, compartí y prepárate, porque el próximo episodio viene con más garras, más ciencia y más mordidas.